Ahora empezaremos con el primer diseño de estudio. Como les había comentado, pertenece a, a los estudios observacionales. Esos son los que vamos a revisar en este curso. En específico, es el tipo analítico observacional porque busca encontrar factores, analizar diferencias. eh, y el primero que vamos a ver es el transversal. Ese es un diagrama que vamos a repetir la estructura de este diagrama para entender cada uno de los diseños observacionales que vamos a revisar. Vemos representado el tiempo con esta flecha anaranjada horizontal que representa el tiempo, el transcurso del tiempo. Luego por este lado tenemos una flecha pequeña acá abajo que representa el estudio, el momento del estudio. En este caso vemos que la D y la E están allí escritas, que representan que se está midiendo tanto el desenlace como la exposición en un mismo momento. Y esa es la característica del diseño transversal. Cuando se mide el desenlace y la exposición en un mismo momento o al mismo tiempo. Vamos a entender de que para nosotros conocer una población determinada de nuestro interés, debemos de extraer una muestra, que está dada por esta flecha que busca expresar de que a esta población se le ha extraído una muestra, que es la que vamos a nosotros a analizar, a tener acceso para hacer mediciones, ¿no? Para observar qué sucede, qué no sucede, podemos aplicar encuestas y demás. En esta muestra es donde yo voy a medir el desenlace y la exposición, ambos al mismo tiempo. El desenlace es la variable que yo quiero comprender, porque a veces se da de alguna manera, porque a veces aumenta, porque disminuye. Por ejemplo, pueden ser estados de salud, por ejemplo, mortalidad, ¿no? Ese es un típico desenlace, ¿no? Estados de salud, la presencia de una enfermedad. Los pasos para hacer un estudio transversal es primero definir los criterios de la muestra, es decir, las características de la población a la que queremos conocer y entender para poder seleccionar una muestra que sea lo más parecido a la población que buscamos entender este fenómeno. Y dentro de este grupo son criterios de inclusión y de exclusión, que son, como les digo, la característica que nos ayuda a identificar las personas o los sujetos que van a ser, van a formar parte de nuestra muestra. Luego, una vez que tenemos nuestra muestra, medimos las variables de interés. Las principales variables de interés que nunca pueden faltar, obviamente, es la exposición y el desenlace. Pero adicional a estas dos variables principales, hay una serie de otras variables que siempre vamos a medir para dar contexto y para registrar variables que pueden ser importantes reportar y sobre todo pensando de que pueden estar actuando en esta ecuación que queremos comprender, ¿no? Del desenlace y exposición, pueden haber otras variables ahí interviniendo, ¿no? O variables confusoras. Estas variables se pueden medir de forma directa, es decir, con un instrumento yo puedo medir la presión, puedo medir un examen de laboratorio para determinar la presencia de una enfermedad, puedo hacer un examen de imágenes para determinar la presencia de alguna condición, ¿no? Esas son mediciones directas, o puedo yo medirlos mediante registros históricos, es decir, registros en una historia clínica. Ambas son formas de que yo puedo usar para medir nuestras variables. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Nuevamente, acá tenemos nuestra población de la cual extraemos la muestra del estudio, y en este caso estoy haciendo un ejemplo de un diseño transversal donde su desenlace es cualitativo, es decir, es una variable de tipo dicotómica en este caso, sí y no, presenta el desenlace. Esa es una variable cualitativa, a diferencia de las cuantitativas que representan valores numéricos. Este es un ejemplo de un diseño de estudio para un desenlace cualitativo.
tener o no tener un evento de interés. Puede ser una infección intrahospitalaria, por ejemplo. Algunas personas de la muestra sí tienen el desenlace, sí tienen infección intrahospitalaria, otras no van a tener la infección intrahospitalaria. Ahí tenemos nuestra variable cualitativa, en este caso dicotómica. Y a cada una de ellas yo puedo explorar si presentan o no una cierta exposición que me interesa a mí o que motiva mi estudio, ¿no? En este caso, infecciones intrahospitalarias, eh, puedo, por ejemplo, explorar si ha sido expuesto a antibióticos recientemente, ¿no? Eso puede ser nuestra variable de exposición. Acá tenemos otro ejemplo. La edad está asociada con la aceptabilidad de la vacuna contra COVID-19 en pacientes VIH positivo. Esa es la pregunta de investigación. En este caso, ¿cuál sería la variable dependiente? Tratemos de identificarla. Tenemos que la variable dependiente también se conoce como variable de desenlace, variable de interés, variable outcome o variable de resultado. En esta pregunta, traten de ustedes identificar cuál sería nuestra variable de interés. Si ustedes identifican, en este caso, lo que se quiere comprender es la aceptabilidad de vacuna contra COVID-19. Es decir, el hecho de que una persona se le ofrezca una vacuna y que acepte que se le coloque la vacuna, a eso, ese es el evento de interés que motiva este estudio o esta pregunta de investigación. ¿Qué tanto las personas pueden aceptar o no la vacuna de COVID-19? Entonces, a veces sí reciben o aceptan recibirla, a veces no aceptan recibirla, y esta variable, esta variable que puede ser sí o no, eh, es lo que nos interesa en este ejemplo. Esa sería nuestra variable dependiente. Y por otro lado, ¿cuál sería el factor que me interesa determinar si está teniendo un efecto, teniendo una influencia en la variable dependiente, en el outcome? Es en este caso la edad. Entonces, si yo puedo, me gustaría entender, comprender si es que la edad es un factor asociado al hecho de aceptar o no aceptar la vacuna contra COVID-19. Y esto, la última parte de la pregunta de investigación que dice en pacientes VIH, HIV positivo, eh, ¿esto qué quiere decir? No es una variable de estudio, porque todos los pacientes van a tener VIH positivo. Es una característica de la población, es un criterio de nuestra muestra. Yo estoy estudiando esta pregunta en una población específica. ¿Cuál es esa población? Pacientes con HIV positivo. Es por eso que esto no es una variable, ya que todos los individuos que yo voy a incluir en mi estudio son VIH positivo. Y en ellos, algunos van a aceptar la vacuna o aceptaron la vacuna, otros no aceptaron la vacuna, y voy a tener distintos rangos de edad. Y ahí es donde voy a hacer el análisis, ¿no? Si es que la edad, a mayor edad hay más aceptabilidad de vacuna, es al revés, a mayor edad menos aceptabilidad de vacuna, o es que no hay ninguna relación entre la edad y la aceptabilidad de la vacuna. Eso es lo que yo voy a pretender responder con un diseño para esta pregunta. Entonces, como para ir profundizando en este ejemplo, tenemos que la edad, yo les comento que en este estudio la edad está medida en 3 categorías: de 18 a 25 años, de 26 a 40 años y más de 40 años. La idea atrás de esta pregunta analítica que acabamos de revisar, esta pregunta analítica, la idea atrás es que yo voy a tener un cierto porcentaje de desenlace en cada uno de estos grupos. En el grupo más joven, yo voy a tener una cierta proporción de personas de este grupo que han aceptado la vacuna. Del grupo medio, de edad media, también voy a tener otra proporción de personas que aceptarían la vacuna, y en el grupo mayor de 40 años también voy a tener una cierta
proporción o porcentaje de aceptabilidad de la vacuna. Y la idea es que, por ejemplo, yo pueda encontrar si es que es distinto estos porcentajes de aceptabilidad o no entre cada uno de estos grupos. Si yo veo que la aceptabilidad es mucho más alta en este grupo que en estos dos, yo podría decir, así, a mayor edad hay más aceptabilidad de la vacuna. O al revés, si yo identifico que en este grupo de aquí hay mucha más aceptabilidad de la vacuna que en estos dos, entonces yo podría concluir que en los grupos de edad de más jóvenes aceptan o tienden a aceptar más la vacuna. También puede existir la posibilidad que la cantidad de aceptabilidad de la vacuna en estos tres grupos es equivalente o muy parecida, por lo tanto yo podría concluir de que no hay diferencias, ¿no? en la aceptabilidad de la vacuna en los distintos grupos de edad. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer cuando formulan sus proyectos, tratar de visualizar qué es lo que quieren comparar, qué es lo que quieren medir, qué tipo de resultados van a obtener. Si bien yo no sé todavía qué datos van a ver acá, pero ya puedo visualizar, imaginar cuál es el propósito atrás de todo este planteamiento. Este es un estudio real y acá les estoy compartiendo los resultados. Veamos, esta es la tabla directo que ha salido del artículo. Veamos por este lado, estamos construyendo a partir de esta data una tablita de 2x3, es decir, del desenlace si aceptaría o no aceptaría la vacuna. Esas son las dos opciones. Y la exposición teníamos tres opciones, porque eran tres grupos etarios. Y los resultados fueron de esta forma. En el grupo más jóvenes, el 32% sí aceptaría la vacuna. En el grupo de 26 a 40 años, el 54% aceptaría la vacuna y en el grupo más de 40 años, el 71% aceptaría la vacuna. ¿Qué quiere decir esto? Que a más edad vemos cómo van aceptando más la vacuna. ¿Quién fue el grupo que aceptó menos la vacuna? El grupo de 18 a 25 años. Para tratar de cuantificar la magnitud de esta asociación entre edad y intención de aceptar la vacuna, existen medidas de asociación y riesgo en epidemiología como es el odds ratio o el OR. Esto es lo que nos permite estimar la magnitud de la asociación, ¿no?, entre estas dos variables. Para eso lo que se hace es el producto cruzado y esto nos representa estos valores de OR. Con ORs por encima de 1, quiero decir que el desenlace es mayor en ese grupo de exposición. Si el OR es por debajo de 1, voy a concluir de que el desenlace es menos frecuente en esos grupos. También tenemos opción de tener una investigación con un desenlace que es cuantitativo y una exposición que es cuantitativa. Por ejemplo, podemos tener un desenlace cuantitativo como puede ser carga viral. Carga viral en COVID-19. Esa puede ser mi desenlace. Y mi exposición cuantitativa puede ser días de enfermedad. Entonces, podría yo ver qué pasa con la cantidad de virus, es decir, la carga viral a medida que pasan los días, va aumentando, va disminuyendo. Esa podría ser una pregunta de investigación donde yo tengo, por un lado, el desenlace cuantitativo y la exposición también cuantitativa. Cuando tenemos este tipo de estudio, lo que hacemos es comparar o determinar si existe asociación mediante la correlación. La correlación es lo que nos permite estimar la asociación entre dos variables cuantitativas, como es lo que acabamos de dar como ejemplo. Si yo tengo variable desenlace cuantitativa numérica y variable
exposición cuantitativa numérica, entonces yo necesito un estudio o una prueba de correlación para determinar si están o no están asociadas estas dos variables. A diferencia del ejemplo anterior, en el que yo tenía una variable cualitativa y una dos cualitativas, y en este caso, cuando yo tengo dos cualitativas, es decir, desenlace sino, exposición sino, yo necesito una medida de asociación y riesgo como el odds ratio. También puede ser otras medidas de asociación y riesgo, pero en este caso la más conocida es el odds ratio, cuando tengo dos variables cualitativas. Recordar, cuando hablamos de correlación, cuando yo tengo dos variables numéricas, podemos tener asociaciones que no sean lineales. Cuando esto ocurre, nuestra correlación no nos va a representar adecuadamente la asociación entre estas variables. Es decir, en este tipo de asociaciones no lineales, la correlación va a fallar, nos podría confundir. Por ejemplo, desempeño de tareas es una variable dependiente, es decir, la capacidad que tenemos para ejecutar adecuadamente una tarea cognitiva, ¿no? Y hacia arriba quiere decir que rendimos mejor. Y por este lado, mi factor puede ser la ansiedad. En este caso, lo que estamos representando es una relación en forma de curva donde a más ansiedad o estrés va a aumentar mi rendimiento en el desempeño de tareas solo hasta un punto. Si yo supero ese punto, ya mi rendimiento va a ir cayendo. Esto es una relación no lineal. Si yo hago una correlación en este ejemplo, probablemente me va a salir que no hay asociación entre desempeño de tareas y ansiedad. Es por eso que tenemos que tener claro qué tipo de asociación vamos a observar. Tenemos que explorar los datos, conocer mucho, leer la literatura para ver que nuestras pruebas estadísticas estén alineadas con lo que nosotros esperamos obtener. Porque si yo, por ejemplo, hago una correlación simple en este caso, voy a falsamente concluir de que no hay asociación, cuando sí, efectivamente lo hay. Acá tenemos otro ejemplo de este tipo. También tenemos la opción de tener un desenlace cualitativo, pero una exposición cuantitativa. Desenlace si no, cualitativo, si presenta la enfermedad, no presenta la enfermedad, y la exposición puede ser cuantitativa o numérica, y ahí podemos tener, por ejemplo, nivel socioeconómico en ingresos, cantidad de ingresos mensuales en las familias, que es una variable numérica, y mi desenlace puede ser tener seguro, si no, ¿no? Quiero saber si el ingreso mensual de las familias está relacionado con el hecho de tener o no un seguro de salud. En este caso, yo voy a comparar el promedio o la media en el grupo que sí tiene seguro y voy a compararlo con la media de ingresos mensuales en el grupo que no tenía seguro. Y si yo encuentro que estos promedios son diferentes, podría concluir de que hay asociación entre estas dos variables. También puede ser en viceversa, que nuestro desenlace sea el cuantitativo y la exposición sea dicotómica, cualitativa. Por ejemplo, si hablamos de glicemia en ayunas, es una variable numérica. Yo podría ver si pacientes con cierto tratamiento y sin cierto tratamiento, puedo ver cuál es su medida de resumen de la glicemia. Y en este caso podríamos nosotros también comparar este punto. ¿Cuáles son entonces las características del diseño transversal? Es ideal para estudiar desenlaces relativamente frecuentes, con larga duración, que no sean fatales y que sean crónicos. Eso nos ayuda el diseño transversal. Es ideal para este tipo de desenlaces. Es decir, que no sean volátiles, que no varíen mucho en el tiempo, que sean más estables. Mide prevalencias y no mide incidencias.
ya que se observa a la población en un solo momento. Al ser observada la población en un solo momento, solo nos permite estimar prevalencias y no incidencias. Típicamente en este estudio se aplican cuestionarios o fichas de recolección de datos que se aplican en un solo momento. Ahí yo voy a tratar de explorar qué tan expuesto o cuál es la presencia de un cierto factor y también voy a ver la presencia de las enfermedades o de mi desenlace. Tienen utilidad limitada para enfermedades raras, altamente fatales o de corta duración. Porque si son altamente fatales, voy a tener un sesgo de selección, ya que no voy a observar, no voy a tener acceso a las personas con la enfermedad, ya que si han fallecido no las voy a poder medir, no tengo acceso a ellos. Y si son de corta duración, también voy a tener ese problema que voy a tener personas que aparentemente sanas, pero acaban de tener la enfermedad hace poco tiempo, ¿no? Y no me puedo dar cuenta de eso. Esas son características donde no funcionaría del todo bien un diseño transversal, cuando son enfermedades raras, cuando son altamente fatales o son de corta duración. Si la data sobre el estado de exposición no ha producido efectos con seguridad, esta data puede ser tratada como un estudio de cohorte o corte retrospectivo o histórico. ¿A qué nos referimos con esta frase? Que variables exposición estables, por ejemplo, sexo. El sexo está definido al nacer y eso ha ocurrido antes del desenlace, ¿no? Entonces, en este caso estamos seguros de que al ser el sexo previo, al estar definido la exposición previo al desenlace, entonces yo puedo estar frente a un tipo de asociación más de corte, de tipo corte. Eso lo van a terminar de comprender cuando revisemos el diseño de corte. Hay otras características del diseño transversal que es muy útil, es la fortaleza es que es útil para exposiciones fijas, ¿no? Como lo que acabo de decir, como el grupo sanguíneo, ¿no? Como etnicidad, porque no cambian en el tiempo. Es sencillo de realizar y poco costoso. En brotes repentinos es conveniente para medir muchas exposiciones a la vez. Es ideal para explorar varios factores asociados a un desenlace. En un típico estudio de brotes o en un típico estudio de cuando hay un aumento repentino de casos, por ejemplo, diarreicos en una institución educativa, ¿no? Y yo quiero determinar cuál es el alimento el que estaba contaminado, eso es típico el diseño transversal, porque yo sé quiénes están enfermos, quiénes no, de enfermedad gastrointestinal, y les pregunto qué han comido. Puedo tener arroz, puré de papa, sopa, carne, chancho, ¿no? Lo que sea que haya estado expuesto a la población, y voy a poder identificar a qué tipo de alimentos está más asociado las personas que estaban enfermas. Esto es un típico estudio de brotes. También se puede analizar data seriada para establecer tendencias, es decir, muchos estudios transversales. Puedo agarrar cada mes una medición, entonces puedo tener distintas fotografías mensuales y puedo establecer tendencias, si va subiendo, va bajando cierto desenlace. Acá tenemos más desventajas de los transversales. Es el más débil en términos de evidencia, es igual que el estudio caso control, en realidad. Eh, a veces no se puede cumplir la secuencia temporal en el que yo asumo de que el factor es antes que el desenlace, ¿no? Esa secuencia temporal es lo que yo busco, ¿no? Para establecer causalidad. En el transversal no puedo garantizar esa secuencia temporal, ya que estoy midiendo las dos cosas al mismo tiempo y no estoy viendo qué ocurrió primero, ¿no? No estoy segura si primero ocurrió el factor y después eso provocó el desenlace, o al revés, no me permite mi estudio ver ese proceso de tiempo. Es por eso que vemos representado el desenlace y la exposición en un solo momento en esta flecha anaranjada que representa el estudio que está solo en un solo momento.
Usualmente no se puede determinar cuándo es que exactamente apareció o ocurrió la enfermedad. Yo sé que está enfermo o no está enfermo, pero no sé cuándo se enfermó. Eso es lo que no podemos hacer con los transversales. Para eventos raros y enfermedades que aparecen y desaparecen rápidamente, no es del todo bueno. Y aquí es un mensaje. Ahorita que ustedes están recibiendo este curso para proyectos de investigación, recuerden que escribir no es algo que haces después de que tienes una idea. Es la manera como desarrollas tu idea. Convertir los pensamientos e ideas en palabras agudiza nuestra forma de razonar. Escribir es una herramienta para razonar. Esto lo expresó Adam Grant y se los traigo aquí para incentivarlos a que escriban sus ideas, dedíquenle tiempo a sus proyectos, que si bien puede ser un poco retador, nos ayuda a perfilar mejor nuestras intenciones de investigar y nuestras ideas, ponerlas en blanco y negro, nos ayuda a concretar ciertos asuntos que no los tenemos muy claros. Acá representamos cómo es pensar. En pensar se nos puede escapar las ideas no tenemos muy claro cómo es, podemos tener una idea más o menos eh, clara de lo que queremos hacer, pero no es precisa. El escribir esas ideas es lo que nos ayuda a especificar y aclarar a nosotros mismos qué es lo que queremos hacer y cómo lo vamos a hacer. Hasta acá es la segunda parte de diseños. Nos vemos en la parte 3, donde vamos a ver el estudio de cohortes.